Buenos días y bienvenidas, bienvenido a una nueva edición de Mano a Mano. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Oh, buenos días, Esperanza. Bueno, pues hoy teníamos que hacer un programa dedicado pues, a la resaca en la que todavía estamos sometidos de la derogación por parte del Congreso de los Diputados del decreto ley ómnibus del Gobierno. La verdad es que este asunto, más allá de suponer un mero revés parlamentario al Gobierno, puede suponer un auténtico punto de inflexión en la legislatura, ¿no? Y tenemos que centrar a analizarnos si, bueno, si realmente va a ser posible continuar con el Gobierno, si Pedro Sánchez va a verse obligado o no a disolver las Cortes, porque esto puede suponer mucho más de lo que pueda parecer en principio, ¿no, Javier? Sí, vamos, nosotros estamos ahora mismo en la resaca de la derogación y esta derogación plantea un problema a esta legislatura. O se resuelve, o se resuelve este problema que ha planteado la derogación del decreto ley y se consigue sacar adelante eh, la normativa que, que contenía dicho decreto ley, o realmente yo creo que esta legislatura no va a poder continuar. Es decir, el gobierno se encuentra en la situación de que tiene que resolver este problema que se le ha planteado con la derogación del decreto ley y no puede continuar la legislatura dejando al margen el problema que esta derogación supone. No, no, esto tiene que tener una respuesta y tiene que encontrar una respuesta que acabe imponiéndose en el ordenamiento jurídico. Si no, esta legislatura va a ser muy difícil, por no decir imposible, que pueda continuar. Vale, por situarnos un poco, ¿no? Y a las personas que nos ven, el decreto ley es una norma con rango de ley que aprueba el gobierno. Como tiene rango de ley, que normalmente son las Cortes, es el Parlamento, tiene la potestad legislativa, tiene un carácter provisional. De manera que en una situación de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno aprueba una norma que tiene la característica de que es provisional. Tiene un periodo máximo de duración de 30 días en los cuales el Congreso de los Diputados se tiene que pronunciar para convalidarlo o derogarlo. Entonces, estábamos en esta situación, se aprueba en diciembre del año pasado y esta semana se produce ese pleno por el cual el Congreso de los Diputados lo que hace es, en vez de convalidarlo y permitir que la norma siga en vigor en el ordenamiento, lo deroga porque, bueno, pues no se saca adelante la mayoría necesaria, que era simplemente más si es que no, ¿eh? No se produce esa votación y se deroga. Aquí las posiciones están muy encontradas. Por un lado, nos dice el Gobierno que va a intentar presentar el decreto ley otra vez porque todas las medidas son necesarias para su programa de gobierno, mientras que lo que nos dice la oposición es que no es que esté en contra de todas las medidas, sino solo de algunas. Sin embargo, había más opciones, ¿verdad, Javier? Bueno, el decreto ley es una norma que nace del gobierno, pero que después tiene que llegar al Parlamento. Y por lo tanto, hay un decreto ley que es gubernamental y un decreto ley que al final tiene que acabar siendo parlamentario. Y entonces, la Constitución española hay dos vías por las cuales el Parlamento puede intervenir o puede convalidar el decreto ley. Una que es la pura y simple convalidación, en la que se somete el decreto ley tal cual y el Congreso de los Diputados decide si se convalida o no. Y hay una segunda que es la convalidación y tramitación a continuación del decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En este caso se ha seguido la primera fórmula, que es la convalidación pura y dura, y entonces ha habido una mayoría negativa y en consecuencia el decreto se ha derogado. Pero se puede perfectamente ese mismo decreto ley presentarlo y proponer que sea tramitado, sea convalidado y tramitado a continuación por el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo cual todos los grupos parlamentarios podrían presentar enmiendas y en consecuencia se podría a través del procedimiento legislativo de urgencia, pero procedimiento legislativo ordinario, ir determinando qué partes del decreto de ley se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles quedan derogados porque no se aprueban las enmiendas, porque se rechazan o se aprueban las enmiendas que se propongan a ese decreto ley, ¿no? De hecho, es muy curioso, Javier, cuando estudias cómo han sido los decretos ley, ¿no? El tratamiento de los decretos ley en nuestra historia reciente constitucional, ves como desde que
el bipartidismo que tuvimos en la primera legislatura salta por los aires y aparecen otras fuerzas, es decir, desde que la correlación entre el gobierno y su mayoría parlamentaria no es tan automática y hay mayorías más asimétricas, digámoslo así, es muy habitual que cuando se aprueba un decreto ley se convalide, pero después se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. ¿Qué nos muestra esto? Que el gobierno, como elemento de negociación, tiene muchas veces que decir, venga, lo aprobamos porque es urgente, lo convalidamos, perdón, pero lo vamos a tramitar como proyecto de ley para que las distintas sensibilidades presentes en el Parlamento puedan participar y aprobar sus enmiendas. Y esa viene siendo la tónica. De hecho, de los 11 decretos ley de 2024, se han derogado estos dos últimos, el ómnibus y otro más, pero el resto, 9, se han tramitado como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. Por tanto, alguien me está diciendo la verdad, esa posibilidad existe, ¿no? Y de ahí la importancia que pueda tener lo que ha sucedido esta semana en el Congreso para la continuidad de la legislatura. Claro, es que en este caso, en este proyecto, en este decreto ley, es un decreto ley que nace casi con vocación para que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, porque es un proyecto de ley tan amplio, tan complejo, y en el que realmente, con un Parlamento tan fragmentado y con unas mayorías que son tan que se tienen que ir configurando casi en cada caso de una manera concreta, yo creo que este es un proyecto, este es un decreto ley que tenía vocación de eso, de ser enviado al Congreso de los Diputados para que el Congreso de los Diputados lo tramitara como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y cada grupo de parlamentarios pudiera ir poniendo las objeciones a un punto u otro, lo que se debería añadir, lo que se debería suprimir y que hubiera un debate en el que el conjunto del Congreso de los Diputados, es decir, la expresión del conjunto de los ciudadanos españoles, pues fuera en cierta medida cribando y determinando qué es lo que realmente debe de quedar en el decreto ley, o el que ya no sería un decreto ley, sino que sería una ley aprobada por el Parlamento, y qué es lo que se debería de quitar de dicho decreto ley, porque la mayoría social no está de acuerdo con él, la mayoría social expresada en la mayoría parlamentaria pues no está de acuerdo con él. Entonces yo creo que con la composición actual del Congreso de los Diputados tan fragmentada y con un decreto ley tan complejo como este, yo creo que es el modelo que se debería de haber seguido y que se debía de haber planteado y no haber ido simplemente a la pura convalidación, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues tendremos que seguir atentas y atentos a cómo se resuelve primero lo que es el embrollo, lo que es este paquete de medidas y ver si eso tiene incidencia y qué tipo de incidencia sobre la vida de esta legislatura. De acuerdo, pues seguiremos. Seguiremos.